Barishabá, muy buen día para todos. Hay creído hoy que tu abuela en el directo de Verde, y en un momento esta mañana en Evoranía. Es una satisfacción compartir con ustedes este segundo Congreso Nacional de Extensión Universitaria, agradecido muy especialmente a la Dirección General de Extensión Universitaria de la UNA por la invitación que me cursaron, y vamos a tratar de plantear a ustedes, vamos a hacerlo bilingüe, la necesidad de la presencia de guaraní en el ámbito universitario. El guaraní es lo que debe que Bojejao Kusú, Yandene Menjabe, y Cotenepe Guaraní, y Purú Anape Guaraní, que es una maestra, o sea, con la Yandene Peñana en Yapo. ¿Cómo no? Y en guaraní no. Va a traducir igual que enseña guaraní que se llama, entonces vamos a darle un aplauso acá a nuestros amigos. Muy bien. Guaraní que se llama dueño. Para esperar ahí que estamos, más de donde esté. Siempre se suele recordar que la universidad o las universidades tienen tres finalidades, digamos que son las más trascendentes, las más importantes. Una que obviamente es la formación académica, que se da en las salas de clase con una imagen tradicional, un docente, un grupo de estudiantes, un programa de estudios, un sistema de evaluación, la promoción y finalmente el desarrollo del plan completo hasta la culminación de la carrera. La segunda de las finalidades tiene que ver con la investigación. La universidad es la responsable en el mundo de todos los procesos de generación, de transformación, de actualización de los conocimientos. La universidad desarrolla las ciencias y las ciencias son renovadas, actualizadas, repito, transformadas permanentemente a través de la investigación científica. Y la tercera, que en este caso es el motivo de este congreso, de este segundo congreso, que es la extensión universitaria. Hablando en términos prácticos, es extender la universidad más allá de sus límites, y es llegar a la sociedad. Ya desde la cátedra, un docente con sus estudiantes o una facultad a través de sus carreras y la misma universidad a través de todas sus unidades académicas, trabajar en este caso en el ámbito de la sociedad, generando en este caso situaciones de transformación. A través de Yandella de Chao, vengo a aplicar, veníamos a la extensión universitaria, Bojejao Kusú, Omajeva, Tabaiguape, Omajeva Tetanguape, Pepeña Técnico Tenepe Guaraní. Partimos de una cuestión muy importante que tiene que ver con la parte demográfica de nuestro país, con la población de nuestro país. Hay datos estadísticos muy relevantes que dicen claramente que prácticamente un 40% de la población de Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. 40%. O sea, que dice, oye, de guaraní no tenemos ni guaraní me han apenas ni había tenemos ajena de diga su hijo ape ñamba o mi castellano o ni lleva temorante de ella porque que para de la cosa pero o para de ya tenemos ajena. La misión nuestra como académicos no se reduce a simplemente el mundo de los hispanohablantes, de los hablantes del español, sino que obviamente tiene que trascender a toda la comunidad, y en esa comunidad no pueden quedar excluidos los guaraní hablantes. Desde ese punto de vista, esa es una cuestión fundamental. Inicialmente, ese 40% de paraguayos que se desenvuelven en el idioma guaraní. Luego, el otro dato estadístico dice que prácticamente el 90% de los que vivimos en Paraguay hablamos y entendemos guaraní. Hablamos o entendemos. Apenas tengo que tener en esa capona. Está que yo happy y por un momento guaraní. La tengo que tener que hacer mi vivir Uruguay en el guaraní. Cuando hoy va a venir en guaraní. En hacemos capo de nosotros estamos en la pisada en guaraní. De
de este Congreso que mucha gente en los pasillos, en el patio, en algún lugar en la cantina, siempre estamos utilizando el idioma guaraní. Sin embargo, nosotros tenemos un pequeño gran problema, y ese problema pasa por una cuestión muy marcada del colonialismo que todavía existe entre nosotros. Nos cuesta mucho decir que hablamos guaraní. Siempre tenemos una especie de temor. Hay gente que dice, prefiero hablar castellano porque no quiero equivocarme en guaraní. Y al renglón seguido, más de uno va a decir, cuesta mucho. Saí no lleva guaraní, no me puede dejar de oír. La gente tiene la idea de que solamente los profesores de guaraní hablamos correctamente guaraní. Sin embargo, yo quiero ponerles en evidencia algunas cuestiones que nos pasan todos los días y que no podemos a veces darnos cuenta, no queremos darnos cuenta que el castellano que hablamos tampoco es un buen castellano, que nosotros somos individuos conflictuados, que nunca aprendimos bien ni castellano ni guaraní, pero sin embargo cuando le preguntamos a alguien qué idioma habla, nos va a decir con mucha seguridad que habla castellano, pero que no habla guaraní, que solamente habla yopará, porque el guaraní es muy difícil. A eso me refiero cuando digo que hay una actitud colonial todavía en eso. Y yo creo que en algún momento, después de darle estas explicaciones más, uno va a decir, bueno, había sido que habló guaraní, y no es solamente yopará lo que habló. Y en todo caso, si queremos ser justos, vamos a tener que decir en algún momento que no hablamos castellano y simplemente hablamos yopará. Si alguien en esta sala, todos universitarios, los que estamos acá, esta mañana, en algún momento, antes de esta actividad, ayer, en los días anteriores de la semana, o todos los días que han pasado, alguien entre ustedes, ¿será que no dijo alguna palabra que termina en na? Por ejemplo, venina, andátena, decílena, contálena. Y esa es la primera evidencia. Nano es castellano, na es guaraní, es yuna, erena, es yapona. ¿Y saben cómo se llama eso? Se llama yopará. Y el castellano aquí se vuelve en un yopará. Si no dijeron nada, dijeron qué, venir, que decirle, que llevarle, que contarle qué. Y que tampoco es castellano, que es guaraní, es yuque, que yapoque. Entonces, ¿qué es eso? Y eso es un yopará. Pero todos estamos seguros que hablamos castellano. Lo que es difícil es el guaraní, y que no hablamos guaraní, sino que hablamos yopará. De a poquito vamos a darnos cuenta que tampoco hablamos castellano, hablamos yopará de castellano. Porque si alguien no dijo nada, no dijo que puede que en algún momento haya juntado ambas y dicho que nada, decirle que nada, traerle que nada, contarle que nada a tu mamá. Si alguien no dijo eso, yo ahora mismo me retiro de acá, me voy a la luna y nunca más vuelvo. ¿Quién en algún momento lo dijo picó o pilló o pa? ¿Quién vio que eres nada? Vos. Ni siquiera vos nomás. ¿Quién vio que eres nada? Vos. ¿Quién pilló? Vos pilló te vas a salir. Y si no es pilló es pa, vos le dijiste, vos le llevaste, vos le trajiste. Ni siquiera es vos le llevaste. Eso es castellano. Y es un buen castellano. Y hablamos castellano, pero no nos damos cuenta que al final no es yopará. Si alguien acá en algún momento tampoco dijo pa o picó, alguien dijo ni co o ni o. Yo ni o no sabía. Y lo más probable es que haya dicho yo ni o no sabía lo. Y el otro de frente le respondió y yo también. Y yo también digo lo, pero eso es castellano. Y hablamos muy bien el castellano, no es yopará, es castellano. A eso se llama colonia. Si ustedes dicen que hablan guaraní, digan que hablan guaraní, porque hablamos guaraní. Capaz que inclusive alguien me diga, no, yo de hecho nunca he dicho una sola palabra en guaraní, pero sin embargo el castellano que hablamos está pensado en guaraní. Si alguien acá en algún momento no dijo lo que voy a mencionar, entonces debería dar una idea solo y no voy a volver más. ¿Quién en algún momento hoy o en estos días no dijo un poco, vení un poco, llevar un poco, contarle un poco a tu mamá, traerle un poco? En Paraguay un poco de todo. Cuando yo digo traerle un poco, tiene que traerle todo. Una vez, hace unos años, vino una investigadora catalana, que obviamente no le gusta que le digan que es
ya preparar la sala cuando volví a buscarla. Y ya cuando estábamos por entrar, ella me dice, profesor, un momento, quiero preguntarle algo. Y le digo, ¿de qué se trata? Y me dice, ¿qué es un poco, profesor? Que todos dicen un poco acá. Le dije, profesora, de las tantas cosas que le contó el video, no le mencioné el caso de un poco. Un poco en Paraguay es todo. Ustedes, si a usted le dicen, venga un poco, o venga un poco, le digan todo. Y me dice, ¿por qué? Y ahí le di la explicación. La explicación que muy poca gente sabe. Justamente por no entender el guaraní. Y eso viene del guaraní, mi. Cuando yo digo ellos mi es un poco. Entonces cuando decimos ellos mi, es venir un poco. Cuando decimos volver a mí, llevar un poco. Hemos mi, contarle un poco. Mi es un poco. Pero un poco en castellano no hay corrección. Y prácticamente no corresponde. Es sencillamente decir mi del guaraní en castellano es un poco. En síntesis, ese castellano que hablamos sigue siendo yo parado. Si tampoco dijeron un poco, alguien dijo acá sí que, vino sí que, llevó sí que, trajo sí que, ¿qué es lo que dice sí que? Es una sí que. Yo le digo mesa, van a ver la mesa, le digo silla, van a ver la silla, le digo caballo, van a ver caballo, le digo sí que, no van a ver nada. Y si alguien ve algo que me avise que le paga $1. Pero nadie sabe qué quiere decir sí que, todos tenemos que decir. ¿Saben de dónde viene? De guaraní catú, o catú vino sí que, o era catú. Llevó Siqué, como me busca tú, contó Siqué. Siqué es una traducción de guaraní, catú. Y el más que vino acá, en algún momento escucharon a una persona decir, don Pedro y queso salieron, y a María y queso se fueron. Y queso. Vale, es queso, ¿verdad? Y queso es de guaraní, humía. Don Pedro humía o y a María humía o y humía. El guaraní nos puso una zancadilla y nos recordó que está nuestro castellano, que hizo la ejercicio para el castellano. Si nos decimos, si quiere también en algún momento alguien dijo acá de balde. En castellano existe en balde, pero de balde no. Pero todos decimos vino de balde, le dijo de balde, le contó de balde, le pegó de balde, le pegó de balde. ¿Y de dónde viene eso? Eso viene de guaraní, Ureí, o Ureí vino de balde, o Ureí se fue de balde, o Ureí contó de balde, o en un país de tercio le pegó de balde. Ese es el guaraní que está presente en nuestro día a día y que un universitario no puede conocer. Cuando un médico o un estudiante está practicando en el hospital de clínica, en algún hospital de escuela, en una de las universidades que están presentes acá, recibe a un paciente, lo menos probable es que una madre refiera la enfermedad de su hijo en términos como mi hijo tiene gastroenteritis. Esa mamá no sabe lo que es gastroenteritis. Su hijo no sufre gastroenteritis. El mitaní paraguayo, la puñatí paraguaya, en realidad sufre de Cambiurieré. No existe gastroenteritis acá. Una mentira solo. Esa es una falacia. Acá lo que existe es Cambiurieré. Y Panamá, el único caso en el mundo donde el mitaní paraguayo, la puñatí, por rara cosa de la vida, se la cortan las piernas. Se da la Cambiurieré. Ambas ellas por la no sube el priscila y aves como están parece por las de más lado hasta que se vuelvan a poner equilibrar las piernas. Eso sabe la gente. El mandato de esa médica que está acá cerquita, aquí en Fernando de la Mora, está el supermercado Guaraní de Ojo Guarana, que está en Silveria. Silveria tiene mucha gente. Esa gente no viene allá del fondo, esa gente de acá, de Asunción, que inclusive de noche llegan BMW, Mercedes-Benz, que de día no quieren mostrarse, pero de noche van apareciendo autoglucosos. ¿Para qué? Para que esa médica la atienda a Cambiurieré. Yo con eso no estoy aceptando esa práctica, solamente les estoy contando que eso existe, se llama Cambiurieré. El Ministerio Paraguayo tiene ojeo, no tiene hidrocefalia. La mamá no dice se me murió el código cefálico, se me murió el código vial, oye, jabón no la se me murió. El único caso donde nosotros, por ejemplo, conocemos es Arurú, y nadie dice ictericia, nadie dice hepatitis B. Acá la gente dice Arurú, y para eso le hacen yejaí, que ustedes tienen nombre guaraní. O se utiliza la hoja